Buenos días, hermanos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Pues ha sido una semana muy bendecida, yo creo que para todos nosotros, a pesar de todo lo que hemos estado viviendo. Pues me da mucho gusto saludarles, esperando que estén en familia todos ahí escuchando la palabra de nuestro Dios o la que vamos a escuchar. Dios tiene una palabra muy hermosa para ti y para mí, por eso yo te invito a que no te desconectes, sino que permanezcas ahí y comparte este video, compártelo con hermanos, con amigos, entre tus contactos. Esta palabra creo que será de bendición para todos nosotros en estos tiempos difíciles. Esperemos que se conecten otros hermanos y puedes mandar un saludo ahí, compartir y bueno, todo esto para la gloria del Señor. Espero que esta palabra fluya en el corazón de todos nosotros, pero pues vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que la palabra que hoy vamos a aprender pues quede en nuestros corazones y que nosotros podamos vivirla y sobre todo estar confiados en estos tiempos difíciles, confiados en el Señor. Vamos a hacer una oración, hermano, así como estamos. Dios eterno, estamos en tu presencia. Te agradecemos este tiempo que nos permites estar aquí adorándote, exaltándote, aunque la iglesia está cerrada, pero no tu palabra, Señor, no nuestra fe. Tu palabra sigue viva, la iglesia está vigente, tú eres real, tú eres el mismo de ayer, hoy y seguirás siendo el mismo por siempre. Tú no cambias, tú no varías, tú eres absolutamente Dios y fuera de ti no hay quien salve, Señor. Gracias por estos tiempos difíciles, gracias por todos estos tiempos que son precisamente lo que necesitamos para que cada día veamos tu gloria, Señor. Vamos a compartir tu palabra, te pedimos por favor que toques el corazón de nuestros hermanos, que hables a sus vidas y que Padre Santo, todo lo que hagamos a partir de este momento te exalte a ti, te dé toda la gloria a ti, Señor, y que sencillamente uses mi vida y la de todos nuestros hermanos que en este momento estén transmitiendo a sus congregaciones. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, les invito, hermanos, a que abran sus Biblias ahí en Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fíjense, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate qué maravilloso dice la palabra de Dios, si lo quieres leer nuevamente conmigo, Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con toda acción y gracias. Hermanos, el asunto de este mensaje es precisamente que el afán, los afanes de esta vida provocan que muchas personas entren en desesperación, entren en ansiedad. Los afanes de esta vida nos llevan quizás a quitar la mirada de Cristo, pero algo muy importante que el apóstol Pablo viene y dice: por nada estéis afanosos. El tema de hoy, hermanos, el tema de esta mañana es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos. Es el tema de hoy, hermanos, y quiero decirte en base a esto, es que el apóstol Pablo viene y nos está enseñando que la cúspide de todo es el contentamiento. El saber tener, el no tener. El apóstol Pablo decía: en todo estoy enseñado. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Y por eso él decía ahí en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde venía la fortaleza de Pablo? Precisamente en nuestro Señor Jesucristo.
El mejor ejemplo que Pablo tenía era el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue experimentado en quebranto, dice Isaías 53, fue golpeado por todos nosotros, en ese sentido, espiritualmente hablando, por nuestros pecados. Todos nosotros fuimos partícipes de lo que Cristo padeció, pero sin embargo Él amó a cada uno de nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo, entendiendo todas estas cosas, él describe en todo el capítulo 4 que la cúspide de todo es el contentamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. La palabra nada es nada. Nada nos debe de causar un problema, nada nos debe de causar ansiedad. Lo que debemos entender, hermano, es que el propósito de este mensaje que el apóstol Pablo nos trae hoy, hermanos, es que Dios tiene cuidado de ti. Él es un padre responsable con sus hijos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, que Dios es un padre responsable, que debemos entender que si Dios nos ha creado, Él va a proveer todo lo necesario para nuestro sustento. El apóstol Pablo nos está enseñando, al igual que el libro del Génesis, hermanos, es que Dios creó el cielo, la tierra y el mar. Tenía que poner todo antes de crearnos, porque como Él nos tenía en su eternidad pasada, en su mente, como Él ya nos tenía predestinados, como dice Efesios 1:3 en adelante, hermanos, como Él ya tenía conocimiento de nosotros, entonces Él antes de crearnos pone la tierra, el mar y todo. ¿Por qué? Porque Él no iba a ser irresponsable en crearnos y después proveer todo. No, todo lo hace Dios en orden. Por eso lo que la Biblia nos está enseñando es que Dios tiene cuidado de ti, hermano, Dios tiene cuidado de mí, porque Él es un padre responsable con sus hijos. Él cuida de su creación, Él cuida de todos nosotros. Una vez, hermanos, que le presentas a Dios tus peticiones, siempre que le presentamos a Dios nuestras peticiones, Él quita de nosotros el afán. ¿Por qué lo hace? Porque empezamos a confiar en Él, porque empezamos a creer en su palabra, porque empezamos a creer en sus promesas. Por eso, hermanos, quiero decirte que el apóstol Pablo viene y dice, por nada estéis afanosos. Por nada, hermanos. Sé que son tiempos difíciles, pero el apóstol Pablo nos enseña que por nada debemos estar afanosos. En ese sentido, hermanos, muchos están afanados, quiero decirte, por varias cosas. Por ejemplo, algunos están afanados por tener un carro, así es, algunos están afanados por tener un carro, algunos están afanados por terminar una carrera y está muy bien, eso es muy bueno, pero el punto no es terminar la carrera o tener un buen carro, porque eso es bueno. El punto aquí es que muchos se afanan por tener eso, otros se afanan por casarse, otros están afanados por terminar su casa, otros están afanados por tener un ministerio, otros están afanados por tener dinero, y el dinero no es malo, Dios no está enojado con el dinero, de hecho Él lo puso, Él es el dueño del oro y de la plata. A lo que Dios le duele es que pongamos más énfasis en el dinero que en Dios. Ahora, muchos están afanados por vestir bien y pudiéramos mencionar muchas cosas por lo cual la gente está afanada en estos tiempos. Unos están afanados por tener un buen cuerpo, van al gimnasio. Otros están afanados por tener una familia estable, por muchas cosas. Y eso es un afán, hermanos, que está desgastando a muchas gentes. Está desgastando a muchas personas, tanto espiritual como físicamente. Desafortunadamente en estos tiempos el afán, hermanos, ha llevado a muchos a la desesperación y aún a cristianos ha llevado a pensar que quizás Dios no está en el problema que ellos tienen y por eso se afanan, se preocupan demasiado. Pero ahorita vamos a ver a la luz de las Escrituras, hermanos, lo que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo y lo que el Señor Jesús mismo dijo en cuanto al afán. El apóstol Pablo decía, por nada estéis afanados. El afán, hermanos, no te deja vivir todo lo que Dios ha preparado para ti. Eso es lo que hace el afán. No te deja vivir y no te deja disfrutar todo lo que Dios ha preparado para ti. Si todos nosotros nos detuviéramos tantito y empezáramos a darnos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, yo creo que no nos afanaríamos tanto.
Pero sin embargo, hermanos, el afán no te dejará entender el proceso de Dios en tu vida. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos hemos pasado por desierto? Estamos en el proceso de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido que como Él es el alfarero, Él va a hacer de nosotros lo que le plazca? Él nos va a moldear a su manera, la moldeada nos va a doler, pero es el proceso de Dios para hacernos unos buenos instrumentos. Por eso, hermanos, muchos el afán no les permite ver el proceso de Dios en ellos. Pero si tú y yo lo pudiéramos ver, te aseguro que nos dejaríamos moldear por Dios. Dejaríamos que Dios actúe como Él quiera hacer, porque lo que Él hace para nosotros es perfecto, aunque nosotros no lo entendamos. Ahora, el afán, hermanos, cegará a muchos para no ver la gloria de Dios en su vida. Y recordemos, hermanos, a Marta y a María. Recordemos a María recostada a los pies de Jesús, disfrutando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hacía Marta? Dice la Biblia que estaba afanada en los quehaceres. Estaba más preocupada en la actividad terrenal que en la espiritual. Dios no le reprocha a eso solamente, sino porque pues hay que hacer los quehaceres de la casa y lo que tengamos que hacer. El punto principal es que ella estaba tan afanada que se había olvidado de lo más importante. Dios estaba en su casa. ¿Y cuántas veces Dios en los procesos está ahí en nuestra casa? Pero estamos tan afanados, estamos tan preocupados que se nos olvida que el Señor Jesús está en nuestra casa. Cuando debiéramos recostarnos a sus pies, cuando debiéramos comprender que Él es fiel y que Él es verdadero y que Él nos va a proveer y que Él nos va a sustentar y que Él no nos va a dejar, y que debemos entender que si Dios nos creó, Él nos va a dar todo lo necesario para que tú y yo estemos bien. Ahora, no estoy diciendo que Dios te va a hacer millonario, lo que estoy diciendo es que si tienes a Dios, lo tienes todo. Y eso es muy importante que tú y yo comprendamos, porque los afanes de esta vida va a ser que muchos no vean la gloria de Dios en sus vidas. Muchos no van a entender el proceso de Dios a través de todas estas circunstancias. No debemos vivir una vida afanada, hermanos, no la debemos vivir. El afanado vive estresado por el mañana, y Jesús dijo, no te afanes, Jesús lo dijo, no te afanes ni por el negocio, no te afanes por el trabajo, no te afanes por la comida, no te afanes, dice el Señor, no te afanes por nada, y lo vamos a ver más adelante cómo el Señor lo dice. Muchos no pueden comer por el afán. ¿No te ha pasado que estás tan afanado, estás tan preocupado que no puedes ni comer, no puedes probar los alimentos, o si los comes no te saben a nada porque estás afanado? La palabra afanado en el original, hermanos, significa no te distraigas. Y es ahí lo que el Señor Jesús y el apóstol Pablo, cuando dice no te afanes o por nada estés afanosos, lo que Jesús y el apóstol Pablo están diciendo, no te distraigas. Esta palabra significa que este mundo nos está distrayendo del verdadero sentido de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo está distrayendo a muchos, y muchos ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia, muchos ya no tienen comunión con Dios, porque los afanes de esta vida los han cegado y ya no viven la vida de Dios. Cuando es el tiempo de volvernos a Él, cuando es el tiempo de buscar su rostro, cuando es el tiempo de humillarnos a Dios, hoy es el tiempo de buscar su rostro, pero sin embargo muchos están afanados, muchos están distraídos. Estas últimas predicaciones hemos estado hablando lo que el apóstol Pablo dijo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y es ahí, hermanos, donde tú y yo no debemos estar distraídos con las cosas que el mundo nos está mostrando. No debemos estar distraídos, sino debemos hacer lo que dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En ese sentido, hermano, tú y yo no debemos estar distraídos. El enemigo está distrayendo a muchos, muertes por todos lados, sí, enfermos por todos lados, sí, desempleos por todos lados, sí, también. Y la Biblia nos dice que vendrán cosas peores. Esto solamente es principio de dolores, pero no es el fin. Pero ¿qué ha sucedido? Muchos cristianos se han afanado, muchos cristianos se han distraído,
muchos cristianos, por estar afanados y por estar mirando las cosas que están pasando, se están olvidando de Dios, se están olvidando del poder de Dios, están creyendo más las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Todo esto es una realidad, hermanos. Y estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos en los cuales se está revelando quién es un verdadero cristiano y quién no. El que está confiado en el Señor está seguro del día de mañana. Él no está preocupado si hay dinero o no hay dinero. Y no estoy diciendo con esto que hay que conformarnos. No estoy diciendo que el apóstol Pablo, el Señor Jesús nos están diciendo que nos conformemos. No. Al contrario, el Señor nos invita a vivir con muchas ganas, con mucho ahínco, como si fuéramos a vivir muchísimos años. Pero también Dios nos invita a vivir como si fuera el último de nuestros días. Por eso esta palabra, no te afanes, no es que Dios te esté diciendo que te conformes con lo que tienes. No, lucha, trabaja, esfuérzate, sí. Haz todo por lograr tus metas, pero no te afanes. Hay cosas importantes y hay cosas muy importantes. Las cosas importantes son todas las cosas terrenales, pero las muy importantes son las celestiales, son las eternas. Y es ahí donde tú debes de poner tu corazón. Es ahí donde debes de poner tu mirada, como el mensaje pasado decíamos, donde esté tu mirada estará tu corazón. Por eso, ¿dónde está tu enfoque ahorita, hermano? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Dónde está puesta tu fe en este momento? Por eso la Biblia nos enseña y dice, por nada estéis afanosos, y nada es nada. Por eso muchos no pueden comer su pan por el afán que tienen. Muchos no pueden dormir. Muchos no pueden dormir, se la pasan en vela, toda la noche despiertos. ¿Por qué? Por estar pensando en el día de mañana, por estar pensando en el trabajo, por estar pensando en todas las cosas que se están viviendo. Muchos no duermen. Los afanados no viven la vida de Dios en ellos. No viven la vida de Dios. Los afanados no se apropian de las promesas de Dios y se les está olvidando que Dios dijo, yo soy tu ayudador, yo soy tu guardador, yo soy tu sustentador, yo soy el que te tomo de tu mano derecha y te digo, yo te ayudo. A muchos se les está olvidando esta palabra que Dios nos ha hablado. Yo soy tu guardador, soy tu sustentador. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Deuteronomio 38:4 dice, no te dejaré ni te desampararé. No temas, no te intimides, dice el Señor. Pero el afanado se le olvidan todas las promesas que están en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué las personas se afanan? ¿Por qué las personas se preocupan tanto, hermanos? Porque no leen la palabra de Dios. Porque no leen la palabra de Dios. Yo platicaba con una persona hace poco y le decía, ¿sabes por qué estás teniendo derrota y derrota día tras día en tu vida? Porque no lees la Biblia. Porque el enemigo viene y te ataca, pero como no tienes argumento bíblico, entonces el enemigo se aprovecha de eso. Debemos recordar que la guerra espiritual, hermanos, es en la mente. Ahí es el campo de batalla. Y la Biblia nos enseña que esta guerra es contra argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que si nosotros no leemos Biblia, si nosotros no nos apropiamos de las promesas de Dios, el enemigo nos va a traer toda su basura. Pero como no tenemos la palabra de Dios instalada en nosotros, somos presa fácil. Somos fácil vencidos por todo el mal que el enemigo trae. Pero cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios, cuando tú y yo tenemos esa ancla que es la Biblia y nuestra fe se afirma en el Señor, el enemigo podrá meternos tanta basura en la cabeza, pero no se quedará ahí. ¿Por qué? Porque nos defenderemos con la palabra de Dios, hermanos. Por eso el apóstol viene y dice, no te afanes. ¿Por qué? Porque los afanados no se apropian de las promesas de Dios, se les olvida, no duermen, no comen, no tienen la vida de Dios en ellos y se les olvida que Dios es su guardador, su sustentador y que Él es el que nos toma de nuestra mano derecha y nos dice, yo te ayudo. Ahora, ¿cómo vencer el afán, hermanos? ¿Cómo vencer el afán? Número 1, créele a Dios. La fe
es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que se espera, Hebreos 11. Segundo lugar, mantén tu mirada en Cristo, Hebreos 12. Mantén tu mirada en Cristo. ¿Cómo puedes vencer el afán? No olvidándote que Dios es Dios, leyendo su palabra, apropiándote de sus promesas. Lo tercero, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Mantener firme nuestra fe en el Señor. Ahora, el apóstol Pablo da la siguiente recomendación en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. Escucha esto, hermano. ¿Cómo puedo vencer el desánimo? Dice el apóstol, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Te acuerdas hace 8 días que hablamos de los 10 leprosos y que solamente uno regresó agradecido? Bueno, el apóstol Pablo al final de Filipenses 4:6 nos dice, con acción de gracias. ¿Cómo es que nosotros vamos a dar gracias a Dios cuando nos vaya bien y cuando nos vaya mal? Debemos darle gracias a Dios por todo. Por eso dice, por nada estéis afanosos. O sea, cuando te vaya bien y cuando te vaya mal, agradécele a Dios. Pero ¿cómo vas a vencer el desánimo? Llevando tus peticiones delante de Dios. Tienes que llevar tus peticiones delante de Dios. No se las lleves al pastor, no se las lleves al amigo, no se las lleves al hombre, llévaselas a Dios. Humillémonos delante de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, vuestras peticiones lleguen delante de Dios, y luego dice él, en toda oración. O sea, una plática íntima con Él. El mismo Señor Jesús lo expresó de otra manera, que cuando oremos, cerremos nuestra puerta, en nuestra recámara, en intimidad con Dios, ahí donde solamente Dios y nosotros estamos. Estás pasando un problema que te está afanando demasiado, enciérrate en tu recámara. Ora a tu Padre Celestial, y cuando tú oras en secreto, Dios te recompensa en público. Y esa es una bendición tan grande. Ahora, otra forma, hermanos, en base a la palabra de Dios, de cómo podemos vencer el desánimo. El Salmo 41 lo dice, hermanos. Pacientemente esperé en Jehová y escuchó mi clamor, dice el salmista. Pero él dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, decía el salmista. Entonces, ¿cuál era el resultado de la paciencia, hermanos? Es que Dios inclinaba su oído o inclina su oído y escucha nuestro clamor y nos saca del pozo de la desesperación, de todas aquellas cosas que nos están afanando. Por eso, hermanos, es muy importante que tú y yo comprendamos que el afán va a venir, pero el punto principal es que tú debes de tomarte de la mano de Dios y tener paciencia en el Señor Jesucristo, pero no debes estar afanado. Ahora, dice la palabra de Dios que con toda oración, y lo siguiente dice, y ruego. Esta palabra ruego, hermanos, habla de una oración, pasa a una exclamación, por una necesidad muy apremiante. Es como cuando alguien llega al hospital y llega hasta llorando y le ruego que deje entrar a mi paciente, y con una desesperación por la necesidad apremiante que está. Bueno, eso apunta a la palabra ruego. Llegar a Dios con toda humildad, pero con una desesperación de Él, con una desesperación de estar en su presencia, de ser abrazados por Él. La oración no es lo mismo a un ruego. La oración es una plática que tenemos con Dios, pero un ruego es algo así como la intercesión, hermano, donde tú intercedes por otros, donde tú te pones en la brecha, pero también te pones por las necesidades que hay en casa, por las necesidades que hay en otras personas. Por eso, ¿cómo ves la tentación? Humillarte delante de Dios, llevar tus oraciones, tus peticiones en oración a Dios, en ruego, y finalmente el apóstol dice, con acción de gracias. Ahora, yo te quiero mostrar algo que el Señor dijo en Mateo 6, del 25 al 34. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Espero que tengas tu Biblia ahí a la mano y que estés conmigo juntos leyendo la palabra de Dios. Yo quiero que notes algo que el Señor Jesús habla en cuanto a los afanes de esta vida. Yo sé que es una cita muy conocida por todos nosotros,
pero es importante recordar la palabra de Dios. Por si estás pasando una necesidad, por si estás pasando un afán ahorita, que no te ha dejado dormir, que no te ha dejado saborear tus alimentos, que no te ha dejado disfrutar de tus hijos, que no te ha dejado disfrutar de tu familia. Es más, no disfrutas ni del día, ni del sol, no disfrutas de tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás muy afanado. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo 6, del 25 al 34. Gloria al Señor. Por tanto os digo, Señor Jesús hablando, no os afanéis por vuestra vida. Nota algo muy importante. No te afanes por tu vida, porque aún nuestra vida es de Dios. Él nos la dio, y si Él nos creó, nos va a sustentar, hermanos. Acuérdate que Él es el Padre responsable sobre sus hijos. Por eso el Señor Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. Recuerda que la palabra afán significa distracción o estar distraídos. Entonces, parafraseando la Escritura, diría el Señor Jesús, no te distraigas por tu vida. Aquí viene, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Ahora dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjate cómo Dios pone esto, nuestra vida, la pone en un peso y en un balance más fuerte que lo material. Porque ¿de qué te va a servir o de qué le sirve, por ejemplo, a alguien que ya partió con el Señor, tener el mejor vestido que dejó en casa si su cuerpo ya no se lo puede poner? A los que ya partieron con el Señor, ¿de qué les sirve tener en la cochera el mejor carro si ya no lo puede disfrutar? Eso es lo que el Señor Jesús está diciéndonos. No te afanes por tu vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Escucha esto, la pregunta del Señor Jesús es muy importante. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claro, por supuesto que sí. Es más importante tener esta vida y que la vida de Dios esté en nosotros. Y entonces, si tenemos un buen vestido, qué bueno. Si no lo tenemos, qué bueno. Si tenemos carro, qué bueno. Si no lo tenemos, está bien, no pasa nada. Pero no te afanes si no lo tienes. Es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. No te afanes. Ahora dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjate algo muy importante que el Señor Jesús nos está diciendo. Las aves, escucha bien esto, hermano, o los perritos que están en la calle, ellos no están pensando en qué van a comer. Las aves no están pensando qué van a comer, ellos están viviendo su vida de acuerdo a sus circunstancias, pero en su mente no están afanados si van a comer, no están afanados dónde van a dormir. Sencillamente ellos caminan, porque va a pasar una persona que va quizás dejar caer una torta en el camino, otra persona quizás les va a aventar trigo a las palomas, y sencillamente ellos van a bajar a comer las palomas, y los animales que estén, los perritos, los gatitos que estén en la calle, van a comer lo que la gente deja o lo que la gente tira o lo que Dios permita que ellos encuentren. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios les provee a ellos de alguna manera a través de nosotros. Pero ellos no están pensando qué van a comer, ellos no están pensando en eso. Los pajaritos al amanecer, ¿qué comienzan a hacer? Alabar a Dios. Y no están pensando si van a desayunar, ellos se ponen a cantar, se ponen a alabar a Dios. Y Dios les provee, los sustenta. Por eso el Señor hace en el versículo 26 una palabra y dice mirad. La palabra mirad apunta hacia algo fijo, hermanos, hacia algo a lo que no debes de dejar de mirar, no debes de dejar de observar. Es algo que debes de poner mucha atención. Y el Señor nos está diciendo, pon atención a las aves del cielo, obsérvalas. Pero la atención, hermanos, a la que el Señor Jesús nos invita, no es solamente las aves, no, sino a lo que dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar de acuerdo al Señor Jesús? Sí, las aves del cielo, sí, los animalitos, pero nuestra observación, nuestra mirada fija debe ser en vuestro Padre Celestial que las alimenta.
Y es ahí lo que el Señor nos está invitando. Tú debes de poner tu mirada en mí, dice el Señor Jesús. Por eso mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Como dice, que ellas no recogen en graneros, pero el ser humano está más preocupado en hacer crecer su cuenta bancaria que en poner la mirada en Cristo. Quieren almacenar en sus graneros. Y se les ha olvidado lo que Jesús una vez le dijo a un hombre: ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y este hombre había guardado todo en graneros, había hecho mucha provisión para muchos años, y el Señor Jesús viene y le dice: ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Por eso muchos están más afanados en llenar sus graneros, están afanados en tener una buena vida, y sin embargo se les olvida que vuestro Padre Celestial es el que nos va a proveer. Por eso vuelvo a leer el versículo 26: mirad las aves de los cielos, que no miran, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hace la pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. Lo que el Señor está diciendo es que si yo alimento a las aves de los cielos, a los peces del mar y a las bestias del campo, obviamente te voy a sustentar, dice el Señor. Ahora, y dice el 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Hace otra vez la pregunta: ¿por qué te afanas por eso? ¿Por qué te afanas por el vestido? Considerad los lirios del campo. Fíjate lo que dice el Señor: ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Fíjate qué maravilloso es el Señor. Dice Dios: no solamente alimento a las aves, a los animalitos, sino también sustento a las plantas, a los lirios del campo, dice el Señor. Ellos no trabajan ni hilan, pero sin embargo se vistieron mejor que Salomón. Y dice el Señor: ellos no trabajan ni hilan, pero sin embargo, velos, obsérvalos cómo crecen. También la creación no está mirando lo que va a pasar mañana. La creación sencillamente alaba a Dios, adora a Dios. La creación en estos tiempos, hermanos, está entrando en un orden tan maravilloso, así que la creación, a pesar de la pandemia, a pesar de los terremotos, los maremotos, a pesar de todo, hermanos, la creación sigue alabando a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, hermano, que aunque todo esté de cabeza, tú y yo tenemos que alabar a Dios, tenemos que adorar a Dios, hermanos, porque Él sabe lo que está haciendo. Por eso Dios te está invitando y me está invitando a mí a que no te afanes. Muchas personas están viendo tantas muertes y están atemorizadas y están con miedo y no quieren ni salir, pero dice el Señor: no te afanes, no te afanes. Todos los que ya partieron con el Señor, esa fue su voluntad, y gloria a Dios. No sabemos, tú y yo estamos en la fila también, no sabemos atrás de quién nos toca, pero el punto es que estemos bien delante de Dios, no afanados, sino creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, apropiándonos de su palabra, mirando siempre el rostro de Jesús a pesar de las circunstancias difíciles. Por eso el Señor dice: no te afanes, considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El versículo 30 dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oh, escucha esta palabra tan tremenda, hermanos. A mí me llena de gozo y de alegría esta expresión que el Señor Jesús hace. Y si la hierba del campo, escucha bien esto, que hoy es, escucha, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y se me viene a la mente esta palabra de Romanos 5, si no mal recuerdo, que dice: si siendo enemigos Dios nos reconcilió, hermanos, nos justificó, ahora mucho más que hemos sido justificados, seremos salvos de la ira que vendrá.
O sea, es lo mismo, hermanos. El Padre dio todo por nosotros. Si siendo enemigos, Él dio a su Hijo Jesucristo, ¿qué no vales más tú y yo? O sea, si ahora que estamos en sus promesas, si ahora estamos en su gracia, si ahora estamos afianzados en su palabra, ¿no crees que Dios va a proveer todo lo necesario para ti? Claro que sí, hermano. Por eso el Señor está diciendo en su palabra, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo nos está llamando el Señor? Hombres de poca fe. El Señor no está diciendo que no tienes fe, porque la Biblia dice que Dios a todos nosotros nos dio una medida de fe. Entonces todos tenemos de alguna manera fe. Pero te quiero decir algo, hermanos, lo que he estado mencionando últimamente. Muchos tienen fe a lo negativo. Muchos dicen, yo creo que no voy a tener el trabajo. Tienen fe en lo negativo. Yo creo que esta semana me va a ir de la patada, dicen muchos. Tienen fe en lo negativo. Yo creo que Dios ya no me escucha mis oraciones. Tienen fe en lo negativo. Y hermanos, tienen más la mirada en las cosas que están pasando y tienen más la fe en lo negativo que en lo que Dios dice en su palabra. Pero sin embargo, el Señor está diciendo, no vales más, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, si Dios, alimenta a las aves de los cielos y Dios sustenta a las plantas, a todas las hierbas que finalmente van a ir al horno, y Dios las sustenta, y el Señor nos dice, tú vales más que eso. ¿Por qué valemos más que toda la creación, hermanos? Porque Dios puso en nosotros atributos morales de Él. Nosotros somos pensantes, nosotros hablamos, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Cuál es esto? Justicia, santidad y verdad, atributos que le corresponden a Él. Le plació dárnoslo a nosotros cuando nos creó. Como dije una ocasión, nosotros somos la cereza del pastel en toda la creación. Por eso es que Dios nos dice, no te afanes, porque si yo sustento todas las cosas, dice el Señor, ¿qué no haré mucho más por ti? Dice Dios. ¿Qué le respondemos a eso, a Dios? Solamente decirle, sí, Señor, gracias. Y decirle, Señor, perdóname porque me he olvidado de tus promesas. Perdóname porque me he afanado tanto que se me ha olvidado que tú estás en mi barca. Hermano, por eso dice el Señor, nuevamente en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y esa es la expresión de muchos en estos tiempos. Esta es la expresión de muchos en estos días, hermanos. No hay mucho trabajo. Hay mucha escasez, pero Dios sigue siendo Dios. Y el Señor te dice y me dice a mí, no te afanes diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice el Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nota algo muy maravilloso aún, hermanos, dice el Señor, no te afanes si vas a comer mañana o no, no te preocupes, acuérdate de las aves de los cielos. Ellos sencillamente alaban a Dios y por ahí alguien les tirará trigo y saben que aunque no le pidieron a Dios, ellos están conscientes que Dios los va a sustentar. Lo que Dios nos está diciendo es que si Él nos creó, nos va a sustentar. Si Él nos lavó y nos compró, Él nos va a sustentar. Y un día estaremos en su presencia. Por eso el propósito de este mensaje que Dios nos está trayendo a todos nosotros es que no te afanes. No te afanes si mañana vas a comer o no vas a comer. Te aseguro que sí vas a comer. No te preocupes si no tienes zapatos. Dios te va a dar los zapatos que necesitas. Dios te va a dar la ropa que necesitas. Dios te va a dar el trabajo que necesitas. Dios lo sabe, pero ¿qué tienes que hacer? No te afanes. Lo vuelvo a leer, el Señor Jesús dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Por eso el apóstol Pablo, cuando comenzamos, hermanos, en esta
en esta mañana, por nada estéis afanosos, por nada. Por eso dice el Señor en el versículo 32 de Mateo 6, 25 al 34, en el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Por qué los gentiles buscan todas estas cosas? Porque no tienen a Dios. Y como no tienen a Dios, ellos tienen que buscar todo, pero aún a ellos Dios los sustenta. Porque Dios creó tanto a nosotros, sus hijos, como a los gentiles. A Dios nos creó a todos y Dios nos va a sustentar a todos. Pero todas las bendiciones que están en la Biblia son para sus hijos. Dios sí les va a dar a los gentiles, a los que no quieren nada con Él, pero a nosotros nos va a sustentar el Señor. Por eso no te afanes, hermano, no te afanes. En la Biblia hay muchas promesas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Recuérdalo, Él es tu pastor, nada te va a faltar. Te va a llevar a campos deliciosos donde habrá alimentos suculentos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. ¿Qué más? Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué dice el salmista? Tu vara y tu callado me sustentarán. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, y decía, mi copa está rebosando. Escucha esto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días el bien y la misericordia estarán con nosotros. ¿Pero por qué? Porque Jehová es tu pastor. Jehová es tu sustentador, es tu ayudador. Por eso el Señor en su palabra dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ahora apunta a nosotros, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora dice, el resultado o lo que ahora tenemos que hacer, hermanos, en cuanto al afán, el Señor lo dice bien claro en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles serán añadidas? Todas las cosas que tú necesites. Pero la clave de todo esto para que tú y yo lo tengamos es que busques o busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busca el reino de Dios. ¿Cómo? Orando, humillándote, leyendo su palabra. Día y noche, hermanos, día y noche. Una búsqueda constante de Él. Buscando primeramente el reino de Dios, o sea, mirando lo eterno y no lo terrenal. Hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero ¿qué hacen los gentiles? ¿Qué hacen los que aún no han acercado a Dios bien, hermanos? Están buscando la añadidura y luego el reino. Estamos mal. No busques la añadidura y después busques el reino. Busca primero a Dios. Primeramente busca a Dios. Alaba a Dios. ¿No tienes dinero? Alaba a Dios. ¿No tienes salud? Alaba a Dios, hermano. ¿Te está yendo mal? Dale gloria a Dios. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra gozaos cuando os halléis en diversas pruebas significa aprovecha este tiempo que es una oportunidad de Dios para que vea su gloria. Las pruebas, hermanos, es para que crezcamos. Las pruebas es para que miremos la gloria de Dios en nosotros. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar. Las pruebas es el tiempo exacto para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Hermanos, por eso el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Es una recomendación de parte de Dios. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su mal. Hermanos, si Dios te creó, Él proveerá todo lo que necesites de acuerdo a su voluntad. Si Dios te creó, hermanos, Él te va a proveer todo lo que necesites. Si Dios te creó, debes saber y debes estar seguro que Él no te dejará ni te desamparará. Hermanos, Él proveerá todo lo que necesites. Él proveerá todo lo que necesites. Por eso, ahora te quiero leer esto que acabamos de leer de Mateo 6,
hermanos, del 30 al 34. Te quiero leer esta parte de las Escrituras, pero en otro lenguaje, para que tú y yo lo comprendamos, hermanos. De la Biblia Dios habla hoy. Me gusta mucho cómo se expresa de esta manera y quiero que lo comprendas. Dice la palabra de Dios: pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes que les falta fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe las necesidades de ustedes. Todas estas cosas las sabe Dios. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Por eso el punto principal del apóstol Pablo en Filipenses 4, hermanos, 6, cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El resultado de eso es el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado de esperar en Dios, hermanos? Es que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué maravilloso es Dios! Cuando tú y yo mantenemos nuestra paz, hermano, entonces Dios nos va a traer una paz que va a sobrepasar vuestro entendimiento, algo que no vamos a entender. Cuando tú y yo, hermanos, buscamos el reino de Dios y su justicia, y no estamos buscando las cosas materiales, entonces cuando menos nos demos cuenta, todo lo que necesitamos sin habérselo pedido a Dios, Él nos lo va a dar. Porque Él sabe que tú y yo tenemos necesidad de esas cosas. Ahora dice su palabra que antes de que la petición de nuestra boca, Él ya la conoce. Y dice el Señor: yo ya habré respondido. Por eso, hermanos, ¿dónde está tu enfoque ahorita? ¿Dónde está tu mirada ahorita? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu mirada? Vuelve a levantar un altar para Dios, hermano. Si has dejado de orar, vuelve a levantar un altar para Dios. Dios tiene todo ahí para ti. Ahí está todo lo que tú necesitas. Pero dice Dios: búscame primero. Búscame primero. No busques mis manos, dice el Señor. No busques solamente que yo te dé. Mira mi rostro, dice el Señor. Mira mi rostro. Yo sé tu necesidad. Sé lo que necesitas y aquí lo tengo, pero búscame, dice el Señor. Por eso, hermanos, vuelve a levantar un altar a Dios. Si Él cuida de las hierbas del campo y las aves de los cielos y las bestias del campo, debes estar seguro que Él cuidará de ti. ¿No alabas a Dios por eso? En ese sentido, hermano, estoy terminando este mensaje diciéndote en el amor de Cristo: no te afanes. No te afanes por el día de mañana. No tienes trabajo, alaba a Dios. Te falta salud, alaba a Dios. Busca a Dios. Y cuando menos sientas, Dios habrá respondido. ¿Por qué? Porque nos habremos humillado. Y dice el Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me habrás buscado con todo tu corazón, dice el Señor. Por eso me vas a encontrar, dice el Señor. Y entonces tú vas a clamar, dice el Señor, y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor también en su palabra nos dice: si te humillas, dice el Señor, si te humillas, dice el Señor, donde mi nombre es invocado, y orares y buscares mi rostro y te arrepintieres de tus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Búscame, dice el Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es el tiempo de buscar a Dios, hermanos.
Ya es el tiempo de aferrarnos más a sus promesas, porque Cristo en cualquier momento viene por su iglesia. Por eso no te afanes por tener una casa, o por tener un carro, o por tener una cuenta bancaria. Búscalo, sí, pero no te afanes por eso. Busca a Dios, porque Él ya viene pronto. Y eso es lo más importante. El énfasis de este mensaje, hermanos, es que pongas la mirada en lo celestial. Pongamos la mirada en lo eterno. Ahí donde tenemos nuestra morada, hermanos. Ahí. Porque cuando partamos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. No te afanes, hermano. Vamos a orar a Dios. Comparte este video con tus amigos. Esta palabra va a ser de bendición para muchos. Compártela con tus amigos y que Dios nos siga guiando. Vamos a hacer una oración ahí como estás. Agarra a tu familia y vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle gracias, Señor, por los problemas, pero también gracias por todas las bendiciones que tú me has dado. Porque no le vamos a poner el énfasis a lo que no debemos poner el énfasis. No debemos mirar lo que no debemos mirar. Tenemos que mirar a Cristo. Él es el blanco perfecto. Oremos a Dios, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esta palabra tan maravillosa, Señor, que tú nos invitas hoy a no afanarnos, porque el afán, Señor, nos ha llevado a no dormir. El afán nos ha llevado quizás a no disfrutar nuestros alimentos, quizás a no disfrutar de nuestra esposa, de nuestros hijos. No hemos disfrutado nada de las bendiciones que tú nos has dado, quizás por afanarnos tanto. Y también, Padre Santo, no nos hemos dado cuenta de este proceso maravilloso que estamos teniendo todos nosotros, donde podemos ver tu gloria, pero el afán nos ha impedido todo eso. Perdónanos de todo pecado, porque hemos buscado más la añadidura y no el reino. Que a partir de hoy empecemos a obedecer a tu palabra, donde dices: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Padre Santo, alabamos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos. Bendice a mis hermanos en su despensa, en su economía, los que trabajan, Señor. Tú les das un sueldo cada 8 días, tú les das el sustento a ellos para todas sus familias. Síguelos bendiciendo, Padre. Sigue multiplicando la economía y la despensa de cada uno. Síguenos guardando de esta pandemia, si así es tu voluntad, Señor. Síguenos librando, Padre Santo, y sigue guardando a mis hermanos con salud. Gracias por mis hermanos que ya partieron contigo, porque ahora gozan de tu presencia. Pero los que estamos aquí todavía en esta vida, Señor, ayúdanos a vivir en el temor tuyo, sin afanarnos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. En tus manos pongo a mis hermanos, por favor guárdalos, ayúdalos durante toda esta semana, Señor, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre, Dios. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Dios te siga bendiciendo y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones. Muchas gracias.